Bien, pues muy buenas tardes. Esta vez tenemos una sesión muy interesante, una presentación muy interesante. Mi nombre es Guillermo Castañeda. Me toca el honor de entrevistar a Elda Stepp, Buenas que tardes. es nuevo elemento en el Counseling of El Paso y que trae un currículum impresionante. Nos lo van a decir ahorita su currículum. Elda Stepp es una consejera profesional licenciada y también es una consejera de salud mental licenciada en Nuevo México. Y al igual tiene una certificación especial en el manejo de enojo. Ella es una proveedora aquí en Counseling of El Paso. Provee consejería de salud mental. Su experiencia clínica incluye trabajando con individuos que tienen experiencia o han vivido o tienen historia de experiencias traumáticas que son complejas, al igual con trastornos de salud mental dual. Ella tiene mucha experiencia manejando lo que es el manejo de emociones y manejo de la ira, del enojo. También tiene muchísima experiencia trabajando en situaciones de crisis, también al igual estabilizar. Ella recibió su licenciatura de la Universidad de Park en Fort Bliss en Social Psychology y recibió su maestría en la Universidad de Webster en lo que es consejería de salud mental. Ahorita, actualmente está trabajando en recibir lo que es su doctorado en en psicología de forénsica y está completando su investigación en lo que es la experiencia, cómo los veteranos viven la experiencia y empatía después de haber sido expuestos a combate. Antes ella trabajaba en un servicio de manejo de enojo y trabajaba también en Nuevo México antes, en lo que es en un sistema de prisión. Y tiene muchísima experiencia trabajando también en lo que son servicios de consejería aquí en El Paso. Pues muy bienvenida, Elda, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pues bienvenida, Elda. Muchas gracias. Mira, me gustaría mucho que pudiésemos comenzar esta presentación tratando de entender qué es la ira, qué es el enojo. Pues la ira y el enojo, ¿verdad? Es una emoción. Es como la felicidad, es como el miedo, es como la tristeza, ¿verdad? Son partes de nuestro ser. Somos seres humanos que tenemos muchos sentimientos. La ira no es mala, ¿verdad? Muchas de las personas dicen, no, pues es que yo no quiero estar enojado, no quiero estar teniendo esas experiencias donde me enojo mucho. Pero en realidad esa emoción es igual de importante, ¿verdad? Como a las demás. El momento en que decidimos de deshacernos de nuestro enojo, de toda esa emoción, decidimos renunciar parte de nuestro ser como ser humano. El enojo es parte de cómo lidiamos con ciertas injusticias que vemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, en cuanto decidimos de no enojarnos, dejamos que esas injusticias nos sobrelleven y no vamos a tener la capacidad de poder, o sea, defendernos o defender a nuestros seres queridos, ¿verdad? Eso es lo que es la ira, es no solamente una emoción, aunque muchas personas dicen, no, pues es mala, en realidad no es. Es solamente una emoción. Es una emoción. Una pregunta que me surge. Si se habla de que la ira es motivada por algunas injusticias, ¿pudiese llegar a haber ira sin injusticias? En realidad no, porque la ira y ciertas injusticias que nosotros tenemos experiencia con puede ser muy diferente para cada persona. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que de repente se enoja por cualquier cosa, ¿verdad? Hay injusticia en su pasado o en sus traumas, ¿verdad? Que él está o ella está
teniendo el sentimiento alrededor de uno, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer una persona que tuvo la experiencia de que lo humillaran en el pasado. Entonces las personas que se le vienen o entran en su vida, va a entrar con esas injusticias atrás de él, ¿verdad? O de ella. Entonces va a reaccionar. Entonces toda la ira, todo el coraje, todo el enojo, viene un tipo de injusticia que hayamos tenido una experiencia en el pasado. Eso es. Gracias. Ahora, dices también que la ira en realidad no es mala. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser un problema si no es mala la ira? La ira, como cualquier otro sentimiento, se vuelve malo o se puede volver peligroso el momento en que se vuelve agresión. ¿Qué es lo que significa eso? Es la conducta, ¿verdad? Cuando reaccionamos, por ejemplo, si una persona está enojada y le pega a alguien o dice algo que le puede hacer daño psicológicamente o emocionalmente a alguien, es cuando se vuelve malo, es cuando se vuelve peligroso, ¿verdad? Es cuando es igual con el miedo, ¿verdad? O con otro cualquier sentimiento. El momento en que se vuelve una conducta o una conducta agresiva o una conducta que hace daño a sí mismo o a las personas alrededor, es cuando se vuelve mala. Eso es. Entonces, puede llegar a ser peligrosa la ira. Sí, así es. Correcto. Ahora, indudablemente que al ser una emoción, y ya sea que se le reprima, ya sea que la exprese, que la externe, esto evidentemente afecta a la persona. ¿Cómo le afecta físicamente? En muchas maneras, ¿verdad? Especialmente si es ira o enojo crónica. ¿Qué significa esto? Que tiene años la persona teniendo estos sentimientos reprimidos donde nomás siempre anda enojado o enojada, ¿verdad? Y afecta físicamente y psicológicamente, ¿verdad? Uno de los problemas físicos es problemas con el corazón, alto colesterol, ¿verdad? Tensión en los músculos, dolor, dolores de cabeza, a veces hasta pierde uno la habilidad de su visión, ¿verdad? Porque como hay mucho coraje, la adrenalina siempre está surgiendo, entonces no puede dormir, no puede relajarse, no, o sea, el cuerpo se mantiene tan tenso, es como estar corriendo 24 horas al día y jamás parar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona corre por tanto tiempo? El cuerpo llega a cansarse, ¿verdad? Entonces como no se detiene la persona, se puede morir el cuerpo, se puede dañar. Entonces, en ¿Verdad? realidad, llega a ser grave. Sí, así es. Especialmente si no se ayuda, ¿verdad? Si no hay manejo, si no hay maneras de cómo controlar esas impulsiones, ese coraje, esa adrenalina. Eso es. ¿Cómo es posible darse cuenta de que requiere uno ayuda profesional? Como había dicho, ¿verdad? El enojo es solamente una emoción. Ujú. No debe de durar más que la situación que presenta en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dice algo irrespetuoso, entonces uno le da coraje, ¿verdad? Pero es instantáneo. Ya cuando uno llega a su casa, ya cuando uno va a hacer otra cosa, se relaja. Ujú. Pero cuando una persona no se puede relajar y se mantiene enojado siempre, Ya. entonces es cuando se necesita la ayuda, ¿verdad? Cuando empieza a afectar tus días, por ejemplo, tu trabajo, cómo te expresas con tu familia, cómo te expresas con tus seres queridos. Cuando empieza a meterse la ira y siempre está uno enojado, entonces es cuando se vuelve un problema y es cuando uno necesita ayuda. Y ahora sí requiere de ayuda. Sí, Ahora sí. bien, también es evidente que en muchas de las diferentes culturas hay diferentes factores, diferentes estímulos que provocan la ira en unos y en otros no, y viceversa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona?
el aspecto cultural. Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? En nuestra cultura, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? O even en México. Lo que hace uno grande, lo que hace uno poderoso, lo que hace uno poder ser líder, por ejemplo, es la fuerza emocional. ¿Y qué es lo que nos da fuerza emocional? No es tener miedo, ¿verdad? No es estar triste, a veces no es ni estar feliz, es poder tener ese bozarrón, ¿verdad? Es hasta lo físico, como uno se para, es el coraje. El coraje es el que ayuda a poder demostrar, en este ejemplo, quién es el alfa de la situación. Entonces, nuestra cultura llega a imponer cómo debemos de ser emocionalmente. No podemos, falta de carácter, falta de fuerza si uno está triste, si uno tiene miedo o hasta si alguien tiene mucha felicidad, ¿verdad? Entonces es falta de carácter, es falta de fuerza y no llega a hacer nada. A veces hasta en ciertas compañías, ¿verdad? Entre más fuerza, más coraje, más agresión presenta la persona, mucho más fácil esa persona vaya a ser parte de ese va a recibir el trabajo, va a recibir la promoción, lo que sea. Entonces nuestra cultura definitivamente tiene mucho que ver en cómo manejamos nuestro coraje, nuestro enojo, ¿verdad? Y influye mucho cómo reaccionamos en ciertas situaciones, porque queremos ser fuertes, no queremos que nos sigan haciendo injusticias, ¿verdad? Entonces llega a veces cuando bajamos nuestro coraje o nuestra ira, los más fuertes, por ejemplo, los que tienen más coraje, llegan a querer sobrepasarnos o abusar de uno, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver. Y esto evidentemente destruye muchas relaciones. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué es lo recomendable a aquellas personas que tienen ese problema de manejo de la ira? ¿Qué es lo recomendable para ellas para que puedan ayudarse a sí mismas? Aparte de la ayuda que vayan a recibir. Obviamente, ¿verdad? Lo primero es conseguir ayuda profesional, ¿verdad? Un terapeuta, alguien que pueda ayudarles a bajar esa ira. Lo segundo es poder reconocer, ¿verdad? Que tienes un problema o que tiene la persona un problema de ira, de coraje y en cuestión de agresión, de cómo ha afectado tus días, tu vida, tu sistema familiar, tu sistema de trabajo, cómo ha afectado de maneras negativas, ¿verdad? Cuando sientes que el mundo sigue yendo mal y nada se ve que te está yendo bien, entonces es momento de poder ver hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será mi coraje, será mi ira la que está interfiriendo en lo que estoy haciendo? Ok, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Muchas de las veces, el coraje o la ira es, especialmente si es exceso, ¿verdad? Es como una máscara. Atrás de esa máscara hay otros sentimientos, otros traumas que no hemos traído a la luz. Entonces, cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema de coraje o de ira, vamos a ver detrás de la máscara, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? ¿Será el miedo? ¿Será traumas? ¿Será depresión? ¿Será ansiedad? ¿Qué es lo que está pasando atrás, ¿verdad? Que no queremos que el mundo se dé cuenta y de la única manera en cómo podemos expresar es por el coraje o la ira. Entonces es como podemos empezar a sanar y a reducir el coraje. En tu experiencia, ¿qué es lo que es más frecuente que esté enmascarado por la ira? Que sea el origen de esa ira. Lo más común son los traumas. Lo más común que yo he visto es el trauma que la persona haya tenido durante su niñez o durante su juventud o en el pasado, ¿verdad? Tal vez no tan lejos, hace un mes, hace un año. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que está pasando ahorita.
el mundo está en una crisis, sí, ¿verdad? Una crisis mundial de una pandemia que no sabemos cómo hacerle. Las así es. personas se siguen enfermando, las personas se siguen muriendo, ¿verdad? Entonces crea mucho miedo. Crea mucho miedo. Ese es un trauma. Esta pandemia ha causado traumas para muchos y miles y millones de personas, especialmente esas personas que han perdido a alguien o que se han enfermado del COVID o del coronavirus. Entonces, después de ese miedo, después de ese trauma, empiezan a enojarse, ¿verdad? ¿Por qué no se está haciendo nada bien? ¿Por qué sigo aquí encerrado en mi casa? Por eso hay muchas personas que no quieren usar la máscara, ¿verdad? Que les da el coraje, ese enojo de que, ¿por qué si tengo que yo hacer esto? Si antes no era así, ¿verdad? Tengo que cambiar mi vida, mi situación por una pandemia que parece que nadie sabe qué es lo que está haciendo. ¿Verdad? Ese trauma entonces se convierte en ira, ese trauma se convierte en enojo con la sociedad, con el gobierno, con uno mismo. ¿Verdad? Entonces es mucho, lo más común es trauma. Y eso está explicando entonces el por qué la gente está muy enojada de usar el cubrebocas, de que incluso llega a desafiar a la policía, llega a desafiar a las autoridades. Sí, exactamente. Por eso muchas de las veces vemos personas que no están haciendo caso, porque Ujú. tal vez o lo ven como manera de manipulación de alguien más, perder su libertad de hacer o de tener que cambiar su vida. Y no nos gusta, el cambio no nos gusta como seres humanos. A Claro. veces es muy difícil para poder manejar y movernos. Entonces, esta pandemia nos forzó, ¿verdad? Nos manipuló, nos hizo que cambiáramos nuestra vida. Entonces, eso nos da coraje porque eso es como nos está desafiando el coronavirus. Entonces, nosotros nos da coraje y lo vamos empezando a despegar con los demás. ¿Verdad? Entonces, sí, exactamente, por eso muchas personas deciden, no, yo no quiero usar el cubrebocas o yo no quiero estar siguiendo las leyes de quedarme en casa, yo quiero salir, quiero tener fiestas, X cosa. Entonces, tiene mucho el trauma, mucho el de que yo no quiero ser manipulado por alguien o algo, ¿verdad? Eso es posible que esté dando origen a las famosas teorías conspiracionales. Oh, sí, claro que sí, porque cuando no encontramos manera de quién es la culpa o cómo pelear o cómo defendernos, entonces empezamos a exponer, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Y en esta situación, las conspiraciones, ¿verdad? De que el gobierno nos está manipulando, de que son los multibillonarios del mundo que quieren hacer con nosotros lo que ellos quieran, es como una manera de protección. ¿Verdad? Entonces empezamos a exponer esa ira, ese coraje a alguien, ya tenemos un objeto con quien nos podemos desquitar en vez de nomás estar enojados. ¿Verdad? Cuando podemos disponer, podemos tener este objeto en el que nos podemos desquitar, nos sentimos bien con nosotros, porque sirve que no nos desquitamos con nuestros familiares y no nos desquitamos con nosotros. Eso es. Entonces es, por así decirlo, un poquito de defensa propia de la persona. Sí, así es. Eso es. Ahora bien, hablamos varias veces ahorita de las personas que rodean a la persona que tiene problemas de ira. Estas personas, pues evidentemente, los más cercanos son su familia, pero también están los compañeros de trabajo, también están los jefes, están los clientes, los proveedores o incluso la gente que está a nuestro alrededor cuando salimos a la calle. ¿Cómo es posible ayudar a esa persona para que pueda manejar mejor su problemática? Lo primero, es asesorar la situación. ¿Es nuestro familiar agresivo? Estamos en una situación peligrosa donde hay violencia doméstica, hay cualquier tipo de abuso psicológico, emocional o físico. Si es así, por favor, sálganse de esa situación. Esa persona no puede cambiar si esa persona no quiere.
¿verdad? Lo único que se puede cambiar es uno mismo. Podemos ayudar dependiendo de la situación. Si nosotros estamos en peligro, lo mejor es salirse de esa situación y pedir ayuda para uno mismo, ¿verdad? O sea, con las autoridades terapéuticas, lo que sea. Pero uno se tiene que salir de esa situación si es peligrosa en esa manera. Correcto. Ahora, en una situación menos peligrosa, ¿verdad? Vamos a suponer que es alguien que nomás tiene mucho coraje y no sabe qué es lo que él tiene o ella tiene que hacer, ¿verdad? Si hay comunicación, si esta persona está dispuesta a ayudarse, ¿verdad? Si es el esposo o la esposa, obviamente terapia ¿cómo se llama? ¿De pareja o familia? De familia, definitivamente es lo mejor, para que se puedan aprender a comunicar, porque eso es una de las cosas más importantes cuando hay alguien que tiene mucho coraje en la familia y no se puede comunicar, no sabe comunicarse. Entonces la manera en que ellos se comunican es gritando, coraje o X cosa, ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? Es si ven que hay manera de cómo salvar a esta familia o ellos mismos, es tenerle paciencia, ¿verdad? Y ayudarles y guiarles, decirles, ¿sabes qué? Parece ser que hay un problema, vamos a arreglarlo juntos, ¿verdad? Darle la opción, entender de que tal vez tuvo un pasado muy traumático. Entonces, ¿cómo darles la opción de que, oye, ¿sabes qué? Creo que hay un problema en tu pasado, vamos a ver cómo lo podemos arreglar profesionalmente, platicando, como se necesite. Pero si la persona decide que no quiere cambiar y no hay un problema, la persona no va a poder cambiar. Entonces, como los familiares van a tener que tomar una decisión para ellos mismos, porque puede afectar uno psicológicamente, especialmente si la persona no ve que hay un problema. Es como un drogadicto. El drogadicto, de la única manera en que va a cambiar es que cuando se da cuenta de que sí tiene un problema con las drogas. Es igual con la ira. Si se da cuenta que tiene un problema con la ira, entonces es cuando uno puede, como familiar, ayudar y apoyar a esta persona. Ya. ¿Algún consejo, alguna sugerencia para que esa persona pueda sentirse más relajada, más calmada? ¿Qué podría hacer? Una de las cosas más importantes es cualquier coraje que tú tengas, cualquier coraje que sientas, es válido de alguna manera. Será por injusticias que haya tenido en el pasado, que hayas experimentado por esta pandemia, familiares, en la situación en que te encuentres, sea trabajo, sea la escuela, es válida. Es muy importante de siempre tener en consciente de que algo está pasando y no es para que te desquites con los demás. Hay ayuda y definitivamente consigue la ayuda para poder explorar qué es lo que está causando este coraje, estas expulsiones repentinas, ¿verdad? De ira y que quieres aventar las cosas y que quieres salir corriendo y gritar. Hay ayuda. Es traumas que hayas tenido en el pasado o traumas que estés pasando en este momento. Está bien. El coraje y la ira no son malas, como ya he dicho. Es como actúas, tu agresión. Y definitivamente es muy justo tener ese coraje si algo te pasó, si algo tuviste que no te deja en paz. Claro, todos tenemos derecho a enojarnos. Exactamente, todos. Ahora bien, algo que la persona pudiese evitar en su vida diaria y pudiese incorporar a su vida diaria, ¿habrá algo? ¿Cómo? Por ejemplo, una persona agresiva, una persona que tiene mal manejo de la ira, le conviene ver videos violentos, películas de violencia.
o definitivamente no, especialmente si no tiene buen manejo de su ira. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos esa adrenalina, ¿verdad? Ya estamos, o sea, la adrenalina tal vez no está tan fuerte, pero el momento en que empezamos a ver violencia y agresión y gritos y lo que sea, ¡pum!, se prende algo y ¡pum!, se sube la adrenalina. Entonces ya estamos en fuego, ya sentimos el fuego. Y si alguien pasa, por ejemplo, el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, lo que sea, pasa y nos dice algo, ya tenemos esa adrenalina, ya estamos listos para atacar. Entonces nos desquitamos con esta persona o nos desquitamos con las personas alrededor. Definitivamente no se conviene, al menos que haya buen manejo, entonces para cada quien su discreción, ¿verdad? Pero si no, definitivamente es algo que no se debería de hacer. Porque yo he oído mucho personas muy violentas que ven programas violentos y la respuesta de ellos es que esto me hace soltar toda mi emoción. ¿Será verdad? En un sentido, sí y no, ¿verdad? Porque se está sintiendo, la persona se pone en ese lugar, ¿verdad? Entonces se está desquitando con lo que está viendo, con lo que está experimentando con la película. El problema es que si hay poco manejos del coraje, se lo puede llevar a su casa, se lo puede llevar a la comunidad, se lo puede llevar al trabajo, ¿verdad? Entonces empieza a correr la imaginación y cuando la imaginación corre a veces es muy difícil de detenerla, especialmente si nos ha gustado, ¿verdad? Si nos dio un sentimiento de emoción, de relajación, ¿verdad? Porque el momento en que estamos sintiendo ese tipo de relajación, cuando tenemos tanto fuego, entonces ya queremos implementarlo de una manera u otra, porque después empieza a bajar el sentimiento de que se siente uno bien viendo esas películas, entonces ahora quiere uno hacerlo con alguien más, ¿verdad? Tal vez no instantáneamente, pero durante los años, ¿verdad? Se puede evolucionar en ahora ya no me ayuda con ira, ahora lo tengo que hacer con alguien más, ¿verdad? Es como Entonces, como cuando vamos a una película de carreras de autos, que queremos salir de ahí corriendo. Sí, así es. Así es, exactamente. Ahora, puede incorporar algo a su vida cotidiana, a su vida diaria, para poder estar más tranquilo, para poder bajar ese nivel de enojo. Claro que sí. Muchas de las veces la manera en cómo, porque como es tanta adrenalina la que traemos cuando tenemos el coraje y nos mantenemos enojados, es incorporar, poder bajar esa adrenalina. ¿Cómo podemos bajar esa adrenalina? Haciendo ejercicio, definitivamente haciendo ejercicios, haciendo cualquier tipo de deporte donde podemos totalmente exponer nuestro coraje en ese momento, o sea, pesas, o sea, correr, o sea, juegos, fútbol, lo que sea, ¿verdad? Pero estamos moviendo nuestro cuerpo, entonces la adrenalina se está gastando. Y cuando salimos ya no estamos tan enojados, ya no nos desquitamos con los demás, ya nos sentimos mucho mejor, ¿verdad? Obviamente es saludable para el cuerpo, es saludable para la salud mental y baja la adrenalina del coraje que tenemos. Entonces, definitivamente es algo que sí se debería de usar cuando uno trae mucha ira para poder bajarla y manejarla. Por ejemplo, meditar, escuchar música clásica, ¿es conveniente? Claro que sí, claro que sí. Obviamente no a todos les gusta, no a todos le ayuda, a veces puede causar mucho más ansiedad, ¿verdad? Es dependiendo de lo que a uno le gusta. A muchas personas le pueden ayudar el ejercicio y a otras meditar, ¿verdad? Meditar, música clásica, relajarse, hasta aromaterapia, ¿verdad? Hay ciertos aromas que nos bajan esa adrenalina, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, ¿verdad? Hasta los animales, a veces, por ejemplo, muchos de los veteranos tienen animales con ellos para que les baje su adrenalina, les baje sus miedos, su ansiedad, lo que sea. Ajá. Entonces, animales también ayudan. Depende de cada quien. Lo más importante es buscar qué es lo que te puede ayudar a relajar y incorporarlo en tu día tras día, cada vez que tú sientas que
te estás perdiendo el control de la ira. Pues en verdad es un tema muy apasionante. Es un tema que Sí, es además muy definitivamente. mal entendido. Y resultados de esto lo vemos a diario. Vemos agresiones, vemos que el road rage, ¿verdad? La ira Ajá, así. en el camino, que una persona que aparentemente es muy tranquila, muy calmada, de repente explota. Así es. Y Así es. esto, Porque hay dos diferentes de enojo, ¿verdad? Es el explosivo y es el implosivo. No más porque no te desquitas con los demás, no quiere decir que no te estás desquitando contigo mismo. así es, así es. Y vemos personas que se están comiendo esta emoción. Personas que decimos no está reaccionando. Sin embargo, vemos que sus puños están cerrados, vemos que su quijada está contraída, ¿verdad? Y esa persona está comiéndose todo eso. Y eso es tan dañino uno como el otro. Ujú. Así es. Eso es. Algo más que quisieras agregar, Elda. Está interesantísimo el tema. Mm, definitivamente para las personas que sí o familiares que están teniendo esa experiencia con la ira, aprendan, ¿verdad? O sea, busquen libros, busquen videos, lo que les pueda ayudar a tener un poquito más de conocimiento de esta emoción, porque entre más sabe uno, más tenemos la habilidad de poderlo manejar. Porque acuérdense, por eso se dice manejo de enojo, no erradicar o quitar el enojo, es poder manejar. Hasta la terapia dice que no podemos quitar, es una emoción importante, ¿verdad? Entonces, definitivamente que uno aprenda por libros, por el internet, ¿verdad? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el manejo del enojo? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo bueno, lo malo, lo neutral, definitivamente. Pues es importantísimo que la gente pueda estar completamente informada acerca de esto y entender que las piedras no se enojan, pero no somos piedras. Exactamente. Exactamente. Hasta los animalitos se enojan. Todos se enojan. Todos. Porque es una defensa y es una protección para nosotros. Así es. Pues, Así es. Elda, sinceramente, te agradecemos mucho esta plática, te agradecemos mucho esta presentación, porque ilustra muchas cosas, porque estoy seguro que va a ayudar a muchas personas el hecho de poder entender qué es la ira, qué es ese enojo, poderlo manejar, pero sobre todo, no echarle más fuego, no echarle más leña a ese fuego que tenemos interno, sino por el contrario, vamos a ver cómo lo podemos nosotros extinguir y poder manejar. Así es. Pues muchísimas gracias, Elda. Yo quisiera, a nombre de Counseling of El Paso, informar que esta es una presentación que no sustituye de ninguna forma a una consulta profesional. Es simplemente de información. De información para que sepamos cómo y dónde acudir a un profesional, a una consulta, ahora sí, específica para esa persona en forma profesional. También quiero recordarles que Counseling of El Paso es una organización en donde somos varias personas que participamos en ella. Elda es experta en esta materia y en otras más, que tiene un amplio currículum. Nos encontramos también personas que manejamos aspectos de trauma, aspectos de pareja, aspectos infantiles, la hipnoterapia, y estamos ubicados en el 6599, 6955, perdón, 6955 de North Mesa Street, casi esquina con Resler. Estamos en la suite 304. Y ustedes pueden hacer con todo gusto una solicitud para una cita
al 915-209-1234. Facilito. 915-209-1234. Y con todo gusto tendremos el placer de atenderles. Pues, Elda, muchísimas gracias. Y pues nos veremos pronto otra vez. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.